Buenas tardes, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí a la presentación del libro Manual para el Rastreo de Mamíferos Silvestres de México, de Jaime Marcelo Aranda. Mi nombre es Carlos Galindo, estoy a cargo del área de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y además de agradecer su presencia esta tarde, y veo a muchos conocidos, a muchos que han pasado por las huellas de Marcelo. Quiero agradecer al Instituto de Biología y al Jardín Botánico por recibirnos en este auditorio. Siempre son muy hospitalarios y qué bueno que están todos aquí con nosotros. Les voy a presentar a los comentaristas, que seguramente los conocen a todos. El maestro en ciencias Jürgen Hoth, director de la iniciativa Bosque del Agua. El doctor Víctor Sánchez Cordero, director del Instituto de Biología. El doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y el maestro en ciencias Marcelo Aranda, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, autor de este libro. Antes de cederle la palabra a los comentaristas, les comparto que para mí la presentación de este libro es una celebración por dos razones. La primera, creo que es una celebración al arte y ciencia de la observación, que es una habilidad en peligro de extinción, aún entre los biólogos. No conozco todavía alguna universidad en donde enseñen a observar. Y esta habilidad, como ustedes van a darse cuenta, ha sido desarrollada por Marcelo pues de manera extraordinaria desde hace muchos años. Es también motivo de celebración porque a mí me ha tocado ser testigo de este desarrollo y he tenido el privilegio de aprender un poquito de ese arte directamente del maestro y la fortuna de acompañarlo en varios banquetes de observación. Realmente es una manera muy distinta de disfrutar el ambiente cuando sale con Marcelo y se puede hacer la lectura de las huellas de los mamíferos. Gracias, Marcelo. Pues le voy a dar la palabra entonces al maestro en ciencias Jürgen Hoth. Jürgen, además de haber pasado por el cuchillo de Marcelo, también en alguna ocasión, es maestro en ciencias interesado en el manejo y conservación de la biodiversidad. Jürgen ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, como la World Wildlife Fund, o como su propia fundación Biosfera de la Anáhuac. Él también trabajó varios años en la Comisión de Cooperación Ambiental en Canadá y en la Embajada de México en Canadá. Actualmente es director de la iniciativa Bosque del Agua, pero su origen humilde proviene de sus estudios con el zacatuche en los alrededores de la Ciudad de México. Gracias, Jürgen. Bueno, sí. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias, Marcelo, por la invitación. Doctor Sarucán, Víctor, gracias por recibirnos en tu casa. Y gracias a todos ustedes por venir a esta presentación tan importante. Como comenta Carlos, es un hito, a mi ver, en la mastozoología, el poder contar con ese tipo de herramientas. Celebro la publicación conjunta de Marcelo Aranda y Conabio del reciente Manual para el Rastreo de Mamíferos Silvestres de México, trabajo además realizado en buena medida gracias al apoyo incansable de Carlos Galindo, de poner al alcance de un gran público información calificada sobre nuestra biodiversidad. Gracias, Carlos.
Varios de nosotros hemos salido al campo acompañados por las guías publicadas anteriormente por Marcelo, guías que además fueron la base de numerosos cursos brindados por él desde hace 30 años y que han servido para formar muchos biólogos de campo e iniciarlos en el rastreo como herramienta técnica y científica, como lo atestigua a manera de ejemplo el testimonio enviado en estos días por el doctor Alejandro Espinosa de CEMEX, cuando dice: todavía tengo muy buenos recuerdos del curso de Marcelo, ya casi hace 20 años que lo tomé. De ahí salió la idea para mi tesis de licenciatura y una excelente capacitación que sigo aplicando cada vez que salgo al campo. Tenemos en nuestras manos, ¿todos tienen una copia? Sí, porque lo vamos a usar ahorita. Bueno, pronto la van a tener. Tendremos en nuestras manos esta nueva publicación de Marcelo, que en varios aspectos supera sus guías previas y promete dar un nuevo y necesitado impulso a la ciencia y arte de interpretar rastros y huellas de mamíferos en México. Quisiera destacar 4 características clave de este libro. Primero, es didáctico. Brinda material seleccionado de interés para una amplia audiencia. Lo primero que llama la atención es la selección de la información brindada sobre cada especie, la cual tiene en mente tanto al neófito como al experto. Se usa un lenguaje directo, sencillo y nada cargado de tecnicismos obscuros. Marcelo ha logrado destilar un texto a mi ver accesible y útil para todo público. Segundo, es atractivo y fehaciente. Ofrece dibujos de extraordinaria belleza, apreciable aún en su formato pequeño, realmente pequeño, y aún así cuando lo abran van a poder apreciarlo. Los animales están vivos y me trae a la memoria un secreto artístico de Marcelo. Cuando hace tiempo me comentó algo así como: cuando estoy en la fase inicial de realizar un dibujo, lo más importante es el ojo. Solo cuando logro la mirada que quiero, que busco, sigo con el resto del cuerpo. Y eso lo van a ver reflejado en realmente una ojeada a cada uno de los dibujos permite percibir no solo la gracia y correcta anatomía de la especie en cuestión, sino también su intención. Como el mapache de la página 155, quien lo pueda ver, tanteando el suelo en aparente búsqueda de comida, la hembra tapir de la página 162, como si estuviera venteando para percibir algún inminente peligro para su cría postrada relajadamente a su lado, o el tlacuache acuático de la página 42, tenso y presto a brincar para jugar o escapar del depredador, o el venado cola blanca de la página 178 en posición de alarma. Casi se puede escuchar su resoplido. O, finalmente, el despreocupado lobo mexicano de la página 108, en el que quizás se ajustó su esbeltez poco vista en ejemplares cautivos de esta especie, extinta hoy en día en condiciones silvestres. Cabe notar que todas las medidas de los rastros están acompañados de rangos merísticos, resultado de haber analizado cientos de muestras relacionadas a cada dibujo. Destaca además el nivel de detalle de las marcas dejadas no solo por los cojinetes, sino hasta el grosor y disposición de las garras o la forma y textura de las excretas. Solo faltaría hacer un poco de rascahuele en algunas de las letras, pero eso ya será para la siguiente edición. Este nivel de dibujo solo es realizable por alguien con un conocimiento íntimo de cada especie y es fruto de largas horas de dedicada observación invertidas por su autor, principalmente en condiciones silvestres, enriquecido por observaciones en laboratorio y corroboraciones en cautiverio. Tercero, es representativo. De las 535 especies de mamíferos de México, el libro ofrece una selección de 65 o 73 si se incluyen las especies que se mencionan pero no se describen. Es decir, alrededor del 15% de las especies del país procedentes de sus diversos ecosistemas. La mayor cantidad de especies proceden del bosque tropical, con 22, seguido de cerca por especies cosmopolitas, cerca de 20, especies exclusivas de zonas áridas, unas 15, 5 de bosques templados, así como 3 especies de hábitos acuáticos. El manual además es práctico y resistente. El libro está diseñado para estar en el campo. La ceja de la portada ofrece una práctica regla. Además este compendio de especies del país cabe en toda mochila o hasta en la bolsa del pantalón o del saco, ya cuando no se tenga en el campo. Además, está encuadernado para resistir las inclemencias del tiempo y del uso, incluso un poquito de agua. Pero ¿qué le falta? En fin, son muchas loas para un libro que lo merece. Pero ¿qué le falta a este libro? A mi ver,
son 4 aspectos cruciales. Uno, engrosar la bibliografía. Me parece especialmente fundamental incluir al menos las citas bibliográficas de los libros de Marcelo que antecedieron a este, sin los cuales este último no se puede apreciar cabalmente. Segundo, créditos a los dibujos. Todos los dibujos, hasta el último millonésimo punto, capaz de volver ciego a cualquiera de nosotros, fue realizado por Marcelo. Y me parece importante incluir más bien el crédito del autor de los dibujos, además de sus excelentes fotos. Tercero, como toda buena guía de aves y mamíferos, a mi ver, el impacto de este libro aumentaría con la adición de mapas de distribución de las especies, las cuales puede ayudar incluso como una clave más al querer confirmar la posible identidad de la especie, dada su coincidencia con la distribución de la misma. Y último, me parece que a estas alturas del juego es fundamental incluir el estado de conservación de la especie en cuestión, especialmente cuando 60% de las especies incluidas en el libro están actualmente clasificadas bajo alguna categoría de riesgo según la NOM 059-210. Más en detalle, 25 especies del libro están en peligro de extinción, 9 están amenazadas, 7 requieren protección especial, una está extinta, que es el lobo mexicano, y otra es una especie introducida, el hurón de patas negras. Estas dos últimas especies no dejan de ser controversiales, por haber sido extinguidas o introducidas, en su caso, con la anuencia y ayuda de investigadores del UNAM. Lo tengo en corchetes para no decirlo. Pero bueno, ¿qué significa este alto número de especies en riesgo en un libro sobre mamíferos silvestres de México? Una tendencia particular de Marcelo en concentrarse o preocuparse por las especies amenazadas, de las cuales es cada vez más cuestionable hacer colectas tradicionales de cráneo y o piel para fines científicos y así reivindicar de esta manera el uso de métodos indirectos. Esto puede ser, sin embargo, también podría ser un simple y preocupante reflejo de la situación de los mamíferos a nivel nacional, pues hoy en día, de las 535 especies de mamíferos del país, 293 están en la NOM, es decir, el mismo 60%, la misma proporción de especies incluidas en el libro de Marcelo, estando en esa categoría de riesgo. Un reflejo más de la representatividad de su selección de especies. En la contraportada del libro, Carlos Galindo realza la importancia que tuvo la Sierra del Ajusco en la formación de Marcelo, quien hace ya 30 años elaboró varias guías de rastros, que yo sepa las primeras del país. Como resultado de sus investigaciones y andanzas por la región, vale la pena detenerse un momento para reflexionar qué ha pasado en estos últimos 30 años desde que Marcelo inició sus recorridos. De hecho, un poquito más de 30 años. Marcelo ha formado centenares de estudiantes a través de sus cursos a nivel nacional para promover la importancia científica y técnica del rastreo. En 1979 donó 700 huellas al Instituto de Biología de la UNAM, las cuales siguen en cajas y el último registro en su colección data de 1983. En 1984, junto con Laurel Treviño, organizamos en la Facultad de Ciencias parece el primer simposio sobre colecciones científicas en el que participaron el doctor Enrique Beltrán, una gran autoridad en historia de la biología en México, y Marcelo Aranda presentó la importancia que tienen las huellas como material complementario de las colecciones científicas hace 30 años. Invitamos al doctor Villa, quien me parece nunca pudo superar su escepticismo al valor de los rastros como evidencia con valor científico. En el 98, Marcelo donó 100 huellas como colección de referencia al Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, la cual ha crecido afortunadamente año con año gracias al trabajo de tesistas. Esta es una parte activa y efectiva del acervo museográfico y cuenta además con su gaveta propia para huellas. En este tiempo hemos visto además crecer grandes retos en nuestro propio patio trasero. Por ejemplo, la pérdida del bosque. Según Conavio y Semarnat, en el sur del Distrito Federal, en esos 30 años se ha perdido cerca o más del 30% de la cobertura forestal en el suelo de conservación. Al mismo tiempo, según estudios del Colmex, la expansión urbana en el suelo de conservación se ha expandido entre 240 y 400%. Además, el cambio climático ya está aquí. En los 80s, el Iztaccíhuatl todavía tenía un glaciar de 60 hectáreas, en el 2000 estaba en 30 hectáreas, hoy quedan algunas hectáreas, en 8 años se espera que ya no haya glaciar en el Iztaccíhuatl. Estas apremiantes, y además, como saben, es a nivel mundial, en un artículo reciente del New York Times, cabe destacar que 1.600 años de depositación de hielo en el glaciar en los Andes desapareció en 25 años. Estas apremiantes condiciones nos regresan a no denostar más y más bien legitimar
y promover el rastreo de huellas como una herramienta científica útil en estudios, manejo y conservación de la fauna silvestre. Otros países ya lo están haciendo. Como bien menciona Marcelo en la sección de su libro dedicado a aplicaciones prácticas, el uso de las huellas y rastros junto con fotografías y otras técnicas puede permitir obtener información oportuna en apoyo a los tomadores de decisión y para conocimiento de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, las huellas permiten conocer la respuesta de la fauna a la fragmentación del hábitat y el impacto que tienen, por ejemplo, las carreteras, una de las grandes presiones aquí en la región, y valorar la eficacia de las medidas de mitigación a estas modificaciones. También permiten y sirven como indicadores de calidad del hábitat, o pueden servir como indicadores de presencia de especies y a su vez de calidad del hábitat. Pueden permitir evaluar el impacto de especies invasoras, que es un severo problema con especies ferales en la zona, o las respuestas al manejo del bosque, por ejemplo, las tinas ciegas, que son realizadas realmente a ciegas, a diestra y siniestra, a nivel nacional. Hace 30 años empezaron las tinas ciegas a través de Sedena, en la zona del Ajusco. 30 años después, apenas ahorita el próximo mes, va a salir la primera evaluación a nivel nacional de las tinas ciegas. Y digo que son a ciegas, y han sido a ciegas, que después de una millonada de inversión hecha por gobiernos, ONGs, etc., sale este estudio realizado en el eje neovolcánico en 50 sitios que no guardan la humedad que se esperaba, pierden carbono, pierden nitrógeno. Es estudio del INE, la UNAM, a través del Instituto de Geología y de Geografía. Entonces, es aquí donde el trabajo de con la fauna nos puede permitir valorar ese tipo de trabajos, pero además también tener la ciencia que acompañe ese tipo de medidas de manejo. Por otra parte, no hay que olvidar la importancia de las huellas para maravillar a los jóvenes, tanto de las poblaciones urbanas como de las rurales, que son los futuros tomadores de decisión. Cada vez es más distante la relación del bosque con las jóvenes, tanto de las ciudades como del campo. Tenemos un laboratorio viviente a nuestras espaldas. Es momento que demos la cara por el bosque. Si no lo hacemos por nuestro traspatio, por nuestra fuente de agua, ¿qué credibilidad tenemos para hacer nada por el resto del país? El libro de Marcelo es una invitación para conocer nuestro país a través de los mamíferos silvestres. Y de ahí la importancia de contar con la capacidad entre las nuevas generaciones y además de contar con una herramienta de referencia, una colección de referencia que esté disponible a todo nivel, a nivel académico. En conclusión, la conclusión más importante, me parece que hemos perdido mucho tiempo, demasiado tiempo estos últimos 30 años. Es realmente importante legitimar el rastreo como una herramienta científica en estudios de vida silvestre, manejo y conservación. Somos muy afortunados de contar con alguien con experiencia, persistencia, generosidad de conocimiento y rigor como Marcelo, quien a pesar de todo tipo de obstáculos ha mantenido presente y vigente la importancia de contar con colecciones de rastros como parte integral de las colecciones científicas de mamíferos. Marcelo, este libro es tan solo una pequeña muestra de la profunda huella que has dejado en muchos de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias, Jürgen. Esperamos que las tinas ciegas por lo menos funcionen para capturar las huellas de los mamíferos, ¿no? Ni para eso. Bueno, le vamos a dar la palabra a Víctor Sánchez Cordero. Víctor ha sido investigador del Instituto de Biología, muy activo en las áreas de biogeografía, ecología y conservación de mamíferos de México y de la diversidad biológica en general. Actualmente es investigador titular C y director del Instituto de Biología. Muchas gracias, Víctor. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Carlos Galindo, por supuesto a Marcelo Aranda, el Ruco, autor del libro, al doctor Sarucán y a Jürgen y a todos ustedes. Por supuesto, es obvio el poder de convocatoria que tiene Marcelo Aranda dentro no solamente de la comunidad de biólogos, sino de otras disciplinas. Veo muchas caras nuevas y otras no tan nuevas, pero de colegas de hace muchísimo tiempo. Y lo que realmente impresiona es que a lo largo de la ruta académica que decidió seguir cada quien, muchos de los que pasamos por las enseñanzas y sobre todo estos cursos tan famosos de Marcelo Aranda, pues muchos se dedicaron a la botánica,
y a otras disciplinas totalmente ajenas a la mastozoología. Yo quiero retomar una idea con la que empezó Carlos Galindo en el sentido de esta práctica infrecuente que es la observación dentro de los biólogos, y la quiero enmarcar dentro de algo, de un concepto mucho más general, más sencillo, más básico, pero que realmente sí tenemos que preocuparnos porque en las carreras de biología se integre una materia o un grupo de materias relacionadas con la historia natural. Yo creo que el tema de la historia natural, simplemente retomar mucho de lo que los naturalistas hacían hace muchísimo tiempo, genera y compila información extraordinariamente valiosa sobre muchísimas especies. Y en ese contexto me parece que la terquedad de Marcelo a lo largo de 30 años nos ha mostrado que esta disciplina, esta actitud de estar observando detenidamente, en este caso, rastros indirectos de los mamíferos, es algo importantísimo que deben de aprender las nuevas generaciones de biólogos. Para el Instituto de Biología es doblemente gratificante el presentar este libro, porque como ya mencionaba Jürgen en su intervención, la colección de huellas de Marcelo Aranda está depositada en la Colección Nacional de Mamíferos, y ahí se ve la huella inequívoca de Marcelo en la colección más importante de mamíferos que hay en el país. Entonces, pues es una huella que va a permanecer, Marcelo, durante muchísimo tiempo, y enhorabuena que hayas en aquella época decidido donar esa importantísima colección a la Colección Nacional de Mamíferos. Yo no le voy a echar agua al libro, por supuesto, pero lo que sí quiero enfatizar es la imperiosa necesidad que había de obtener una versión actualizada de una serie de libros que había producido Marcelo y que hacía muchísimo tiempo ya no estaban en prensa, ya no se podían conseguir. Y yo voy a dar un ejemplo personal. Desde hace 9 años estamos dando un curso en Chamela sobre vertebrados terrestres. Y una parte, y invitamos a Marcelo, por supuesto, al curso cada año, pero una parte del curso trata precisamente de los métodos de estudio de los mamíferos tropicales. Y era realmente un problema estarle sacando copias a la última versión del libro de Huellas de Marcelo, y realmente era muy gratificante ver la avidez de los estudiantes, porque preguntaban en dónde se puede conseguir el libro, desde la versión pirata hasta la versión no pirata, pues. Entonces yo creo que viene a cumplir y a llenar un hueco extraordinariamente importante. Por supuesto, la edición del libro es impecable. Realmente, como mencionaba Jürgen, y sin el afán de repetir, el hecho de que toda la información, todos los dibujos de las huellas y de los animales las haya hecho el propio autor Marcelo, dan un toque diferente de conexión entre lo que se está diciendo entre el texto, las huellas y los mamíferos. Yo quiero resaltar para finalizar 2 puntos. La primera es que el día de ayer estaba yo comparando el libro que
publicó Conavio y que realmente felicito. Es una edición espléndida, además de lo práctico, la calidad de la publicación y de los colores que tienen el pelaje de los mamíferos es algo impresionante. Estaba yo comparando este libro con la guía de Peterson de los mamíferos. Y hay una diferencia impresionante. No solamente porque este está en español y el otro está en inglés, sino en la calidad de la información. Y en ese contexto, realmente es algo que hay que aplaudir a un personaje al que me emociona mucho porque lo conozco hace más de 30 años, coincidimos en la Facultad de Ciencias como estudiante, él me invitaba a sus salidas a la JUSCO, ahí conocí a Jürgen, ahí conocí a muchísimos de ustedes, pero al final del día él produjo una obra de muchísimo mayor calidad que pues las obras más famosas que hay disponibles para Norteamérica en términos de guías de identificación de especies. El último punto con el que quiero mencionar es qué le falta a este libro. Y en ese sentido yo quisiera informar que quizá una parte de ese hueco que faltó en este libro, Marcelo, es algo que hemos discutido Marcelo y yo en los últimos años y quizás sea un complemento con otros métodos que actualmente están siendo muy populares y que es el fototrampeo. Y en este sentido, con el apoyo de la Conavio, el Instituto de Biología cuenta con la colección de fotocolectas biológicas, que son todos los registros de animales, fundamentalmente mamíferos, que han sido registrados con fotografías. Pero en esa colección de fotocolectas se encuentra incluida la colección de huellas de Marcelo Aranda. Entonces yo creo que esas dos fuentes de información constituyen oro molido para aumentar logarítmicamente, exponencialmente, el conocimiento de la mastofauna nacional. Y como son metodologías universales, pues se puede aplicar literalmente en cualquier parte del mundo. Enhorabuena, Marcelo, de esta obra que algún día me dijiste, oye, Víctor, sí va a haber una nueva edición, y cuando supe que lo iba a hacer Conavio por Carlos Galindo, dije, esto es un proyecto seguro y de altísima calidad. Y hoy lo estamos constatando sin necesidad de echarle agua al libro. Muchas gracias. Un aplauso para Marcelo Aranda, por favor. Muchas gracias, Víctor Sánchez Cordero. Le damos la palabra al doctor José Sarucán Kermes. Él es ecólogo vegetal y seguramente se ha tropezado con algunas huellas cuando se agachó a buscar semillas. Es investigador del Instituto de Biología, fue director del Instituto de Biología de la UNAM, fue coordinador de la investigación científica, rector de la UNAM en 2 periodos, director del Instituto de Ecología, miembro del Colegio Nacional y actualmente es coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Doctor. Gracias, Carlos. Si fui director del Instituto de Ecología no me han pagado. La muy prolija descripción de Jürgen acerca del libro, es muy difícil añadir algo más. Ni siquiera me atrevería a aumentar algunas de las características físicas del libro, como por ejemplo qué haría uno en el campo si no tuviera más que el libro como papel para Sería una pena. Y bueno, yo creo que hay
hay un enorme trabajo detrás de esto. Conozco a Marcelo desde hace 30 años, ¿no? En 83. Exactamente. Cuando yo estaba como director de este sitio. En abril del 63. Así es. Ah, no llego a tanto. 83. Justamente 83. Pero de este sitio no existía, en realidad digo, me refiero al Instituto de Biología, este sitio vino un poco después. Y a mí me encantó, yo no sé, yo he tenido una debilidad enorme siempre por materiales que hacen accesible el conocimiento, voy a llamarle especializado, si quieren ustedes científico, a la gente laica, a la gente lega, a los no especialistas. Y cuando vino a preguntarme si podía dar un curso sobre huellas, no sé si fue el primero, pero probablemente, me parece una idea espléndida y inmediatamente lo pudo dar y tuvo el apoyo. Después no sé qué pasó con los cursos, no sé si los alumnos le protestaron o no, pero es claro que lo hizo suficientemente bien como para estar aquí ahora. Y no es un problema de terquedad, Víctor, yo creo que es un problema de tenacidad, más bien. Los tercos son de otro tipo. Lo que ha tenido mucho Marcelo es tenacidad y, bueno, convencimiento de lo que está haciendo. Y eso sale en el espíritu de un naturalista. Y no hay otra forma, ¿no? Esto sí no se puede aprender, como lo decía Carlos Galindo en algún momento. Es algo que es innato, que ciertamente se desarrolla, porque hay ciertas propensiones, pero hay que desarrollarlo, y uno tiene que tener los medios, los estímulos, etcétera, el ambiente que permite que estas cosas florezcan y crezcan. Bueno, él la hizo a pesar de un ambiente que no promovía estas cosas, ni las estimulaba, ni nada por el estilo. No quiero entrar en detalles. El libro es realmente una ayuda enorme para un país en que el mundo urbano se va haciendo cada vez más grande. Más gente vive en las ciudades y menos facilidad tienen para estar en el campo y ver la vida silvestre. Y a veces con la presión demográfica que hay por todos lados, pues esa vida silvestre procura estar lo más lejos posible de los bípedos y estar... bueno, se esconde, pues, y la única manera de ver esa vida silvestre es justamente a través de lo que está en este libro, que son las huellas. Entonces es una especie de proxy muy importante ahora, cada vez más importante en el ambiente, en el espacio humano en el que estamos viviendo. Yo realmente no tengo mucho más que decir. El libro está muy bien hecho, tiene una información muy amplia, no nada más son huellas con nombres de la especie, hay una descripción de la especie, hay datos sobre la historia natural de la especie, hay toda una serie de elementos que ayudan a entender mejor el bicho del que se trata, y particularmente para la gente que está empezando en estas cosas, y a mí me encantaría que fuera justamente mucho esa la clientela que el libro tenga. Y yo sí tendría, me voy acercando al final, yo sí tendría una cosa que le falta al libro, y es una nueva edición. Porque a mí estas cosas de las presentaciones de libros realmente se me hacen rituales poco útiles, excepto por el hecho, y este es un caso especialmente claro para ello, de que son como que reuniones familiares casi, ¿no? De cuates que están celebrando lo que alguien conocido y querido ha hecho, y que pues da gusto y se comparte y se celebra junto, ¿no? Pero este es quizá uno de los pocos casos de libros que se están presentando cuando ya está prácticamente agotado, y porque es casi el caso, ¿no? Ha sido enormemente popular. Conavio está presente en varias ferias de libros en México,
desde hace unos 2 años o 3 estamos procurando estar ahí con toda la producción de Conavio. Y bueno, este es un bestseller, ahora sí que realmente ha sido muy apreciado, y no es muy intuitivo que sea así, ¿no? Uno pensaría que los libros con fotos muy grandes de colores, de bichos o plantas o lo que sea, no, es y bueno, algo está queriendo decir esto, y yo creo que no tengo la menor duda que Marcelo ha tomado nota de algunas de las cuestiones que se han dicho más en concreto, que pueden mejorarse, como pueden ser los mapas, por ejemplo, de distribución. Sin duda los mapas que se pueden generar con los datos del SNIP, de Conavio, pueden ser muy útiles para esto, y tener una serie de aditivos. A lo mejor vale la pena que platicamos en algún momento de ello para una segunda edición. Y yo pienso que tenemos frente a nosotros a una persona que es realmente un ejemplo de naturalista. Y esto en los tiempos actuales como que no es una muy buena carta de presentación para mucha gente. Y sin embargo es extremadamente importante, cada vez más yo creo. Y tenemos que promover esta voy a llamarle vocación, si le queremos llamar de alguna manera, en el mayor número posible de gente. Yo tengo la impresión, y es una de estas cosas que uno siente en el estómago, no la puedo racionalizar, de que hay muchísima gente, particularmente gente joven, que realmente no ha tenido los estímulos para volverse buenos naturalistas. Lo que necesitamos es tener buenos estímulos para ello, y evidentemente obras como esta son uno de esos estímulos. Necesitamos mucho más, por eso en Conavio estamos tratando de promover lo más posible guías de campo, para conocer plantas en las ciudades, o aves en las ciudades, o mariposas, o cosas de este tipo, para realmente empezar a ayudar a que la gente se acerque a la naturaleza. No vamos a tener una sociedad que apoye la conservación de la naturaleza del país si no está apreciándola, conociéndola, trabajando con ella, compartiendo sus experiencias, etc. En este sentido les comento que no sé exactamente cuándo, lo vamos a hacer al fines de febrero, pero todavía no acabamos, Carlos. Pero muy pronto vamos a anunciar en Conavio un programa nuevo, con el propósito de generar ciencia ciudadana, más allá de lo que tenemos de Averaves. Averaves es una forma que lo hemos hecho, ha sido muy exitosa, pero bueno, es para un círculo muy específico de gente ya automarcada como aficionados al avistamiento de aves. Esto le va a tirar a toda la sociedad, es decir, va a tirar no nada más a especialistas o gente que le gustan las aves, sino ojalá para un ámbito mucho más amplio de la sociedad mexicana, desde chicos jóvenes hasta adultos en diferentes profesiones, en diferentes rumos de la vida. Espero que realmente nos funcione, vamos a hacer todo lo posible, estoy esperanzadísimo en esto, porque nos va a generar, por un lado, muchísima más información que yo estoy seguro que no les va a gustar a los taxónomos, o algunos taxónomos, perdón, porque no van a ser el tipo de registros clásicos de un espécimen montado en algo, en un herbario, y por otro lado nos va a generar una sociedad, espero, muy comprometida, muy conocedora y muy involucrada en entender y en apreciar la naturaleza. Ojalá y esto lo podamos tener, sin duda lo vamos a anunciar, que vamos a anunciarlo con toda la fuerza posible, y espero que muchos de ustedes que están aquí sean participantes activos, no solamente como generadores de información, sino como ayudadores a los que empiezan a hacer ese trabajo. No les digo más, porque si no, pues ya estoy anunciando el proyecto.
Espero que pronto ya lo tendremos aquí. Yo creo que debemos felicitar a Marcelo, felicitarnos de tenerlo entre nosotros, con esa capacidad y ese trabajo y esa seriedad con la que ha trabajado, y además con una enorme humildad y con una enorme, no humildad, con una enorme modestia y sentimiento de que lo que está haciendo es algo que lo hace porque le gusta. Gracias. Marcelo. Gracias, doctor. Pues le damos la palabra al autor del libro, es Marcelo Aranda Sánchez, maestro en Ciencias por la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido investigador en el Museo de Historia Natural Miguel Álvarez del Toro en Chiapas, en el Instituto de Ecología de Jalapa. Trabajó para la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, ha trabajado en varias de sus áreas protegidas, incluyendo la Reserva de la Biosfera de Manantlán, y actualmente trabaja en el Corredor Biológico Chichinautzin, o sea que ha regresado a donde empezó hace pues, más de 30 años. Mucho más. Marcelo. Gracias, Carlos. Bueno, yo voy a hablar de varias cosas, entre otras voy a hablar un poco de historia, porque como todos imaginarán, este asunto del rastreo no es algo nuevo, para mí pues, ni para la humanidad, porque además de todo algunos autores opinan que es posiblemente la primera actividad de tipo científico que desarrolló el ser humano. Por supuesto lo dicen personas que se dedican al rastreo. Pero la cuestión es que el asunto en mí se remonta al pasado, pero a mucho tiempo atrás. No en vano, por ahí ya lo mencionó alguien, pero bueno, no lo dijo tan enfáticamente, pero en este auditorio yo soy el único ruco, el único auténtico ruco. Tal vez algunos se sientan o se vean más rucos, pero yo soy el único ruco. Antes que nada, y al revés de que lo que se acostumbra en los libros y artículos, quiero agradecer particularmente a la CONABIO y obviamente particularmente al doctor Sarucán, porque obviamente sin el apoyo de la CONABIO no estaríamos aquí ni estaríamos pues disfrutando de una nueva versión del manual de rastreo. A los ponentes, por supuesto, a Vico, a Jürgen, gracias por dedicar un ratito de su tiempo y por sus palabras, muy en particular a Carlos Galindo, porque casi yo creo que en la próxima edición va a ser coautor con el libro, porque prácticamente pues, todo el diseño, toda la concepción nueva de este manual fue obra de Carlos. Él no lo ha dicho, pero yo solo aporté todo el material, pero toda la concepción, la organización, toda fue idea de Carlos. Entonces, pues casi es coautor del manual. Bueno, un poquito de historia. Y como ya comentó Carlos, efectivamente aquí es donde todo comenzó. Bueno, no exactamente ahí, pues, pero en esta región. En toda la región del Ajusco. Para los que no lo ubiquen, pues es la montaña del Ajusco, es el Pico del Águila. No sé por qué razón, pero yo empecé a ir a esta región cuando tenía 5 años. No vayan a empezar a sacar cuentas. Entonces, estamos hablando de finales de, digamos, inicios de la segunda mitad del siglo pasado. Yo subí al Pico del Águila cuando tenía 7 años la primera vez. Y a partir de ahí, pues las visitas al Ajusco eran cotidianas. Por supuesto, eran meras excursiones. Sin embargo, algo yo veía en el campo. Desde luego ya tenía el interés por los mamíferos. Todavía no era tan específico, pero ya había algo por ahí. Ahora bien,
Si me hicieran la misma pregunta que le hicieron a un personaje muy conocido actualmente por todos ustedes, de cuáles fueron los 3 libros que marcaron su vida, y previendo esa pregunta, aunque no me la hagan, me voy a adelantar, y para no patinar yo sí lo traigo preparado, y además traigo los libros. Entonces, casualmente el primer libro fue este, y este es además el libro que me dieron. El número de los mamíferos de la colección de Time Life, una colección muy antigua. Todo lo referente a mí va a ser muy antiguo. Es un libro que le dieron a mi papá y mi papá inmediatamente me lo pasó. Pero, pues después de leerlo, obviamente con avidez de chamaco adolescente, lo que me dejó impresionado fue las 2 páginas del final del libro. Con esto. Eso fue lo que me dejó marcado. Eso para mí, no sé qué pasó, pero algo sucedió en el coco. Pero eso me motivó a preparar mi primer manual de rastreo. Obviamente que nunca se publicó. Es ejemplar único. Es un incunable eso. Este es el original que hice cuando yo tenía por ahí de 13 años. Escrito a máquina de escribir. El doctor no creía que es la máquina de escribir de ese entonces. Es la máquina de escribir, tal cual. Este fue mi primer manual. Reproduje los dibujos del libro, según yo, a tamaño natural. Estos son los dibujos originales que yo hice cuando tenía 13 años. Entonces, por supuesto, este manual no está a la venta. Bueno, a lo mejor cuando me muera una subasta, no creo que se saque mucho por él, pero este fue mi primer manual de rastreo. Y con este salía yo, me acompañaba a campo ya desde entonces. No, definitivamente no me atrevería. Si he logrado conservarlo tantos años, imagínate. No. ¿Alguna otra prueba menos drástica? Mira, ha aguantado pues ya más de 40 años. Está un poco raspado, un poco maltratado, pero ha aguantado todavía. Bueno, durante la etapa de la preparatoria no pasó nada en cuestiones de rastreo, pero sí llegó mi segundo libro que me marcó fuertemente, que fue Leopold. En ese tiempo yo tuve acceso a la primera edición en español, editada por el IMERNAR, el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. La edición original es del 59, la primera edición en español fue del 65. Y yo pude conseguir mi Leopold cuando estaba en la prepa. Directamente del IMERNAR, encontraron por ahí en una caja en su bodega algunos ejemplares y me hablaron por teléfono al trabajo, preguntaban si quería uno, por supuesto que salí disparado por él. En aquel tiempo me costó 100 pesos. Este libro fue para mí particularmente importante porque precisamente fue el primer libro que me introdujo a la posibilidad de conocer algo de la historia natural de las especies. Obviamente la parte de las aves no le hice mucho caso, pero la parte de mamíferos, sí, la parte de mamíferos definitivamente sí. Es un libro que creo que todavía se consigue en reimpresiones, que todo el mundo debería tener. Increíblemente, todavía, aún con los cambios en la nomenclatura, para muchas cosas sigue siendo totalmente vigente. Y ese fue mi segundo libro. En la etapa universitaria ya pasaron otras cosas. Yo entré a la facultad en el 75, en la antigua facultad, después me tocó el cambio a la nueva facultad. Pero en el 76, yo entré en el 75 primero, el primer día de clases de la facultad, que obviamente no hubo clases,
Tuve contacto con los grupos estudiantiles de trabajo académico, que entonces estos no se llamaban así, pero después los bautizaron así. Pero yo entré y yo tuve conocimiento con el grupo de los herpetólogos. En ese entonces Óscar Sánchez, Óscar Flores, Lupita Telles. Inmediatamente, sin pedir permiso, me integré al grupo. La cuestión es que lo mío no eran los reptiles. Me llamaba la atención, pero no eran los reptiles, hasta que me enteré que había el grupo de mamíferos, que era el grupo FAUNAM. En ese entonces constituido por Vico, por Ramón Pérez Gil Salcido, Susana López de Lara y Manuel Lemos. Pero ahora sí, por terquedad, como dice Vico, o tenacidad, como dice el doctor, pero empecé a insistir para integrarme al grupo y finalmente lo logramos. Y eso fue, ahora sí, la entrada al mundo de los mamíferos. En ese tiempo, Víctor y Ramón creo que nunca se habían enfrentado al hecho de que alguien quisiera entrar al grupo. Estaba el grupo original. Entonces se inventaron un método para la admisión de una serie de... Fue como toda una serie de exámenes parciales de mastozoología bajo el famoso sistema SIP, el sistema de instrucción personalizada. De hecho, Víctor me hizo algunos de los exámenes en ese entonces para poder entrar al grupo. Pero otro acontecimiento importante es que en el mismo año tuve conocimiento de la comunidad del Capulín, en el Estado de México. Y para mí fue particularmente importante porque en la comunidad del Capulín yo la visité durante toda la carrera y realmente podría decir que ahí fue donde me formé como biólogo y donde aprendí todas las bases del rastreo. Simplemente no había a quien preguntar, no había biólogos que supieran del rastreo, no había mastozoólogos que supieran del rastreo en ese entonces. Digo, los mastozoólogos, ¿quiénes eran, Mico? El doctor Villa, William López, Cornelio Sánchez, el doctor Ramírez Pulido y Ticula Álvarez. Nadie a quien recurrir en el tema de rastreo. Entonces todo fue solo en el campo y ahí fue cuando llegó el tercer libro. Bueno, esta es una vista de la región del Capulín. Todavía se ve así. El Capulín está más o menos por aquí. Es una comunidad muy pequeñita, sigue siendo muy pequeñita, afortunadamente. Todavía es más o menos la misma vista, ya un poco más deteriorados los bosques, pero sigue siendo la misma panorámica si van ahora. Y entonces apareció el tercer libro, la guía de rastreo de Murí. Por supuesto, esta ya no es la versión que yo tuve en ese entonces, esta es la última edición, ya en coautoría con Mark Elbrock, pero sigue siendo esencialmente la misma guía. Yo no podía creer que hubiera una guía de rastreo. Entonces, cuando pude conseguirla, ahora sí que fui la persona más feliz. Y estos fueron mis 3 libros que me marcaron. Bueno, y entonces ahí empezó, ahora sí ahí empezó todo. Antes de graduarme, junto con Carlos Martínez del Río, Luz del Carmen Colmenero y Víctor Manuel Magallón, surgió la idea dentro del grupo FAUNAM de una guía de mamíferos que le llamamos así, guía de mamíferos de la Sierra de la Jusco. Yo la llevé al INIREP, al entonces INIREP, seguramente todos ustedes no saben ya qué fue el INIREP, pero algunos quizá, Instituto Mexicano de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Pero pasaba el tiempo y no hubo ninguna respuesta hasta que hubo un contacto con el entonces COCODER, la Comisión Coordinadora, lo que es ahora la CORENA para el gobierno del Distrito Federal. Y les gustó el trabajo y me dijeron que lo iban a publicar. Y lo publicaron. Hicieron este pequeño manualito. Una sola vez lo publicaron y nunca más. Y este manualito también fue mi inicio como ilustrador aficionado. Por supuesto, mis inicios fueron así de pobres como los ven, así de básicos. Por supuesto, jamás tomé un curso de dibujo, ni mucho menos. Ahí sí fue a pura necedad y
de tomar el estilógrafo y empezar a rayonear algo que pareciera animales. Pero esos fueron los primeros dibujos que hice sobre mamíferos y sobre huellas. Obviamente las huellas estaban inspiradas en el estilo del Murí. Bastante malas, ciertamente. Bueno, en el 80 terminé la carrera, me gradué. Obviamente el tema de tesis fue sobre el rastreo, sobre la importancia de los rastros. En ese tiempo yo quería hacer como tesis una guía de rastreo. Pero fui a hablar con el doctor Bernardo Villa y rápidamente me ubicó y me dijo que me recibiera de biólogo y después hiciera lo que quisiera con la tesis. Entonces, bueno, hice una tesis tradicional porque no había más opciones, además. Y efectivamente, una vez que me gradué, entonces transformé la tesis en lo que fue el primer manual, que salió un año después, ahora sí publicado por el INIREV. En dos versiones, la versión de pasta suave y hubo unos poquitos ejemplares en versión de pasta dura. Y ese fue el manual que durante mucho tiempo que usó mucha gente. Algunos todavía lo tienen, increíblemente lo han logrado conservar, quién sabe cómo. Seguramente no le han echado agua. Siguiendo con el ejemplo del venado, esta fue mi nueva versión de venado para entonces, ligeramente mejorada ya. Ese dibujo lo hice en base a una fotografía que tomé yo a un venado en el desierto de los Leones, cuando había venados en el desierto de los Leones. Todavía hay un poco, pero no como antes. En general los dibujos mejoraron un poquito, simplemente a fuerza de seguir rayoneando y punteando y rayoneando y punteando. Desde entonces no hubo más versión de manual hasta la del 2000, que por cierto, nadie lo había comentado, pero la edición de 2000 ya hubo participación también de la Conavio. En ese entonces la Conavio aportó los recursos económicos para la impresión. Y todo el trabajo editorial lo hizo el INECOL. Esas son las nuevas versiones de los dibujos de los animales. No tengo duda de que a eso le debo el tener que usar lentes ahora. Fueron infinidad de horas dedicadas a puntear, rayar, puntear y rayar. Pero bueno, definitivamente la calidad de los dibujos creo que había mejorado un poquito ya. Hasta que finalmente llegamos a esta versión. No voy a hablar de ella porque para eso ya hablaron antes. Pero sí quiero hacer un comparativo porque también entonces en estos manuales se muestra como algo así como mi propia evolución como ilustrador aficionado, que lo sigo haciendo además. Y ahí se ve la evolución paulatina hasta llegar a algo ya relativamente decente. Y efectivamente, como decía, ¿quién lo dijo? Jürgen o Vico. Jürgen. Efectivamente, todos los dibujos siempre los empiezo con los ojos. Siempre. Es lo primero que hago. Si no me convence la mirada, ya no lo sigo, ni para qué le continúo. Si no me convence que es la mirada correcta para la especie y para la actitud que va a tener en el dibujo, no continúo. De hecho, para mí, lo que me marcaba si el dibujo me convencía o no, era al final lo ponía enfrente y me quedaba viendo un buen rato. Y si sentía que el animal estaba a punto de echarse a correr o de moverse, entonces estaba convencido, estaba contento con el resultado. Mera intuición, no tengo nada de técnica, seguramente técnicamente son pésimos, pero trataba de reproducirlo lo más fiel posible. Bien, pasando a otras cosas entonces, y ya para ir abreviando. Efectivamente, como dijo el doctor, algo muy asociado a los manuales de rastreo han sido los cursos de rastreo,
Efectivamente, el primer curso de rastreo fue en 1983, exactamente en abril de 1983, hace 30 años. Me presenté con el doctor cuando era director del Instituto de Biología y rápidamente me canalizó con el doctor Virgilio Arenas, entonces jefe del Departamento de Zoología, y de ahí salió el curso. Desde entonces hice cuentas y el curso lo he dado en 17 ocasiones. La mayor parte de las veces ha sido en México, sin embargo hubo algunos cursos en Costa Rica, hubo uno en Panamá, y el último, el más reciente, el año pasado, en Colombia, a invitación e instancias de 2 estudiantes colombianos que están aquí en México y que están aquí en la sala. Allá, de ustedes sería extrema a la derecha, hacia abajo, allá están. Una definición muy básica de rastreo que siempre daba yo en los cursos es esta. Sin embargo, la verdad es que es muy escueta y estoy convencido que hay mucho más que eso. Yo propondría más bien algo como esta segunda. Hablo de un mundo casi mágico porque cuando se aprende a rastrear, muchos autores mencionan que es muy similar a aprender un lenguaje, un idioma. Y efectivamente tiene muchas similitudes. La cuestión es que es un lenguaje que usa y que conoce tan poca gente, que cuando uno lo aprende, es casi como adquirir una especie de poder mágico porque puede uno ver cosas que mucha gente no ve. O aunque los esté viendo, pues no sabe qué está viendo. O no sabe qué hacer con lo que está viendo. Por eso muchos autores hablan del rastreo como ciencia y arte. Con lo cual se puede obviamente aprender y disfrutar de la naturaleza, pero que implica también conocimiento, que implica estudio y también se requiere algo de imaginación. Ahí es donde entra el aspecto de arte. Porque mientras que a veces los rastros son totalmente evidentes, todo lo que están diciendo, no siempre es así y hay que echarle un poco de imaginación y a veces la interpretación puede ser totalmente equivocada o totalmente acertada. Entonces, efectivamente, como dijo el doctor Sarukhan, básicamente yo he hecho todo esto porque lo disfruto, porque me gusta, siempre me ha gustado. ¿De dónde nació el asunto de los rastros conmigo? No lo tengo idea, pero como pueden ver estaba muy arraigado ya, desde muy chico. Mis programas favoritos cuando tenía por ahí de 8, 9, 10 años, bueno, la mayoría de ustedes no va a saber ya esos programas, pero tal vez algunos de los menos rucos que yo sí. El Reino Salvaje y Daktari. Eran mis programas favoritos. Eso sí no me los perdí. ¿Por qué aprender a rastrear? La verdad es que el rastreo es una actividad de la que pueden beneficiarse todo el mundo. Y es exactamente lo que me ha motivado a seguir con esta entre necedad y persistencia o tenacidad. Y es que yo me atrevería a decir que no hay aspecto de la biología que me haya servido más en lo personal y en lo profesional. Entonces siempre partí de ese principio, de que si a mí me fue tan útil, pues muchas otras personas pueden beneficiarse de ello también. Y la única forma de compartirlo pues era a través de escribir los manuales y de dar cursos. Entonces, público en general, simplemente sus excursiones se pueden transformar totalmente. Les puede cambiar totalmente la forma de apreciar la naturaleza, la forma de disfrutar de la naturaleza. Biólogos, en particular mastozoólogos, aunque podemos hacerlo extensivo a todos los biólogos, inclusive los biólogos acuáticos, marinos y demás, todo el mundo puede beneficiarse del rastreo. Pero ya en particular en la mastozoología estamos hablando de una metodología para aprender, para obtener información de los mamíferos silvestres
Y lo más importante, y lo comentaba el doctor, en estos tiempos para mí se me hace fundamental, y es que es una técnica no invasiva. No se les molesta, no se les perturba. Sin embargo, la información ahí está, en cantidades industriales en el campo. La única condición es que hay que ir al campo por ella, no va a llegar solita. Y efectivamente se puede complementar con otras metodologías. Y efectivamente los rastros se pueden colectar. En particular, las huellas se pueden colectar de diferentes formas, una de ellas los moldes de yeso. Y eso puede formar parte de una colección científica. Afortunadamente ya lo es en muchas colecciones mesozoológicas del país, lo es en la colección de la Facultad de Ciencias, lo es en la colección del INACOL, del Instituto de Biología, lo es en la colección del Ecosur, y no sé de cuántas otras que no tenga conocimiento. Rápidamente un ejemplo práctico de lo que acabo de mencionar y espero que sirva de ilustración. Este es un lugarcito que conocen por aquí, es más, dos muchachos que están aquí que fueron de mis últimos estudiantes. Un lugarcito aquí en los límites del Distrito Federal con el estado de Morelos, dentro del Cobio precisamente, que uno podría pasar desapercibido. De hecho, en este sentido, va al camino de terracería, precisamente por el camino por el que yo iba a revisar mis cámaras de fototrampeo, porque también ya uso cámaras de fototrampeo, pero nunca dejo de rastrear. La cuestión es que mientras que la mayoría de las personas hubiera pasado de largo sin siquiera voltear, porque ¿qué puede llamar la atención en un campo de avena, en un terrenito robado a los pastizales naturales, y con un pequeño espacio lodoso de unos cuantos metros? Sin embargo, esos sitios yo invariablemente me detengo y me bajo a ver qué hay. Y la cuestión es que puede haber cosas tan interesantes como que un vistazo rápido entre los pastizales inmediatamente revelaron la presencia de una especie que está en la norma, de una especie endémica de México, que Jürgen sabe de quién es, el zacatuche, que coexiste con otras especies, con otras dos especies de conejos en la misma área, y sin embargo sus rastros son perfectamente diferenciables de las otras especies. Esos son excrementos de zacatuche, lo que vendría a ser para algunas personas una letrina. Y además, todavía para corroborar esto, en el espacio lodoso, ahí estaban sus huellas. Claramente las huellas de un conejo. Los conejos no tienen cojinetes, pero sí tienen la planta de las patitas muy peluditas, y eso se ve claramente aquí, en las huellas de las manos, las dos huellas de las patas, típico patrón de medio salto de los conejos, muy cortito porque el zacatuche, como saben, es el conejo más pequeño que hay en México y con las extremidades más cortas. Pero además, algo que es particular del zacatuche, que lo diferencia rápido de cualquier otro conejo, es que en las patas, los 3 dedos centrales están al mismo nivel. Cualquiera de los otros 2 especies de conejos del género Sylvilagus, siempre el dedo medio es mucho más alto, siempre. Entonces, claramente huellas de zacatuche, por el patrón, por el tamaño, por todo. Pero bueno, el zacatuche finalmente es una especie presa, es una especie de la parte baja de las pirámides tróficas. Entonces es de esperarse que haya depredadores. Y efectivamente estaban presentes los rastros de los depredadores. Y además, en esta foto, una situación que no es común. No quiere decir que vayan juntitos viendo a ver quién caza primero al zacatuche, simplemente dio la casualidad de que estaban las huellas de 2 de los depredadores del zacatuche de esa zona. Un cánido y un felino. La cuestión es saber qué cánido y qué felino. Porque en este caso se trata no de un perro, sino de un coyote. Y en este caso es un gato montés, y no cualquier otro gato. Toda esa información en unos cuantos metros cuadrados de lodo. Bueno, y le podemos sumar además otras especies de las cuales yo no me he dedicado mucho. Ya no, ya la regué. Perdón. Bueno,
Había otras especies en la otra foto, pero bueno. Porque además de todo, pues no solamente mamíferos, también hay huellas de aves, huellas de reptiles eventualmente, huellas de invertebrados también. Y hay manuales donde sí se trabajan todos esos grupos. Entonces, ya para finalizar, y aunque ya se las adelanté muy rápidamente, en algunas ocasiones me han preguntado de cuáles han sido de las experiencias de rastreo más interesantes. Y algunas de ellas ya las comenté en el libro de relatos de Fogata, que ojalá muchos de ustedes tengan, y si no, no sé dónde se pueda conseguir porque no fue una edición comercial, pero no sé si alguna vez va a ser posible acceso a más público. Pero otras dos experiencias de rastreo muy particulares, de las cuales no hay registro fotográfico, pero sí en dibujo, inmortalizadas por Óscar Sánchez, que como todos ustedes saben, además de excelente biólogo, es un increíble ilustrador. Fueron estas, las dos ocurrieron en la zona del Capulín. Las dos casualmente con la misma especie. Esas dos han sido de las experiencias más insólitas que he tenido sobre rastreo, inmortalizadas por Óscar Sánchez. No sé qué está pasando por sus cabezas, pero obviamente fue una broma de Óscar cuando le pedí que por favor me hiciera unas caricaturas, que era su especialidad. Obviamente con el tema de rastreo, entonces esa fue la imaginación de Óscar. En ese ya entonces muy lejano 1981. Y ya nada más para terminar, y solamente para que los que duden de que no siempre he sido ruco, aunque por alguna razón he sido ruco desde muy joven, no sé por qué, pero ya era ruco pues desde hace muchísimos años, más de 30. Muy rápido mi evolución. Este soy yo cuando empecé a ir a la Jusco. Este soy yo cuando hice mi primera guía. Este soy yo cuando conseguí mi Leopold. Este soy yo cuando me gradué de bióloga. Este soy yo cuando íbamos al Capulín. En este caso acompañados por Alicia Castillo, Enrique Dune, cuando tenía pelo, por supuesto. Ángel Salas Cuevas, que trabajaba en la Dirección de Vida Silvestre de entonces, y Carlos Díaz. Y otro par de fotos de dos personajes que tuvieron mucho que ver en las experiencias del Capulín, porque además pues llegábamos a su casa asiduamente. Vico se debe acordar muy bien, algunos de los rucos de aquí también. Don Prócoro Palacios y doña Leonor, ya ninguno vive, pero pues su casa era como nuestra casa en las idas del Capulín. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Me preguntaban al principio si pues esta habilidad de observación, qué tan común era, y al final con esta transparencia, pues es una habilidad que mucha gente de campo tiene y que muy pocos gentes de ciudad tenemos, ¿no? Pero con la presentación de este libro se pueden dar cuenta de que el libro realmente tiene un valor impresionante para entrar a este mundo de poder leer la naturaleza de una manera diferente y de realmente valorar los paisajes por los que pasamos también de una manera distinta. Quiero darle otra vez el agradecimiento al Instituto de Biología, Víctor, por recibirnos aquí como siempre, al Jardín Botánico, por estar aquí en su auditorio, y a todos los presentes. Hay muchos amigos aquí, muchas gracias que vinieron, algunos hasta de Jalapa, por ahí vino mucha gente. Mil gracias, y pues ayúdenos a promover este libro y básicamente ayúdenos a promover la valoración de la naturaleza. Los invitamos a tomar un refrigerio aquí afuera y a seguir platicando con Marcelo. Gracias.